Listo. Ahora yo quiero presentarle a unos amigos que los traje desde muy lejos. Hola, soy Aisha, vengo de Pakistán y tengo 18 años. Aquí donde me ven, estoy casada con alguien que no amo ni que me ama. Fue por mis papás lo decidieron. Fue por que mi esposo tenía lo económico y también porque era algo cultural, es respetar la cultura. Eh, No tengo voz ni voto, ni control sobre mi cuerpo, ni mi vida. Tengo miedo porque no sé si voy a poder. Aquí donde ustedes me ven, soy un objeto para esta sociedad, donde cada vez cuando llego a casa me reciben con golpes y no tengo voz ni voto para poder denunciar. Quisiera correr a la libertad, pero no quiero dejar mi fe. Y quiero estar con la fe, pero no puedo correr a la libertad. Quiero ser llenada, quiero ayuda y no sé con qué llenarlo. Solo pido que me ayuden, por favor. Buenos días, soy Hamad, provengo de Pakistán. Estoy casado y tengo dos hijos varones y bueno, una niña. Soy el proveedor de mi casa, soy la cabeza del hogar y en mi casa se cumple lo que yo diga. Aquel que se opone recibe un fuerte castigo y más si es mi esposa, porque ella no tiene palabra sobre mí. Creo que Alá es Dios y en nuestro profeta Mahoma. Y lo que yo creo es la verdad y es lo correcto y debe ser esparcido por todo el mundo. Pero aquel que blasfema en contra merece muerte. Gracias. Buenos días, me llamo Kaya, tengo 50 años, soy del continente africano. Soltera, no me he casado, tengo 3 hijos. Y ahora les quiero contar del lugar donde vivo. Por el motivo de la desigualdad de género, he sido discriminada, abusada, ofendida, maltratada. No solo yo, también mis hijos y mi familia. Por la pobreza de mi hogar, de mi familia, nunca pude estudiar. Ahora me encuentro trabajando en un clan donde me toca limpiar el piso, lavar baños, cocinar, lavar ropa, cuidar animales, cuidar niños. Mi sueldo es muy bajo, que no me alcanza para sostener a mi familia. Y debido a la situación de salud en mi país, no pude tener un tratamiento porque ahora tengo una enfermedad muy complicada, tengo cáncer, el cual por lo complejo de la situación no pude alcanzar mi tratamiento, no pude hacer mis quimioterapias, mi tratamiento, no tengo medicamentos y ahora me encuentro en una fase terminal. Y esta es la realidad, pero es mi triste historia. Buenos días. Mi nombre es Techin Yaso y vengo del país de la ciudad de Tibet, ubicado por China.
y tengo 89 años de edad y nací el 6 de julio de 1935. Y yo soy el 14º Dalai Lama, líder espiritual, líder religioso del budismo. Creo en la reencarnación y he reencarnado de mi líder que ha sido mayor y cada uno de los que han reencarnado y yo soy el 14º. Creemos en el budismo, soy el líder espiritual. Ahora en estos momentos nuestro Dios es Dalai Lama, porque Él fue y por Él venimos reencarnando cada uno de los que hemos liderado el budismo. Y nuestra mayor religión aquí es el budismo. En Tibet no hay libertad de expresión. En Tibet no hay libertad de asociación. No hay libertad de reunión ni libertad de religión. Aquí la única religión que nosotros reconocemos es la reencarnación. Reencarnamos de nuestro líder, que ya le había dicho que es Dalai Lama. Nosotros creemos y no creemos en otra religión. No creemos en falsos dioses. Ese es nuestro verdadero Dios, del cual venimos reencarnando unos tras los otros, hasta el otro, hasta llegar yo, donde he reencarnado nuevamente. Y la cultura y la identidad tibetanas están inseparablemente vinculadas al budismo. Simplemente creemos en el budismo. No hay otro Dios para nosotros, sino creer nada más en la reencarnación y que nuestro líder hizo por nosotros. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Prisha y nací en la India. Me educaron desde que tengo memoria con la idea de que tengo que servir y satisfacer al hombre. Me casé en un matrimonio forzado a los 16 años. Nunca supe qué es casarse por amor. Fui una carga financiera para mi familia cuando me casé, ya que mi familia tuvo que pagar la dote a la familia de mi esposo, la cual es un dinero que se debe pagar a la familia del novio para casarse. De hecho, aún siguen endeudados por mi culpa y algún día desearon no tenerme como hija, pues soy mujer y es muy caro pagar la dote. Es una obligación financiera demasiado grande. Estoy en peligro de ser asesinada si mi familia no termina de pagar la dote a la familia de mi esposo. Estoy embarazada y si es niña, la pienso abortar porque no podría pagar su dote de matrimonio cuando se case. Me he sentido como un bien económico durante toda mi vida. Antes estaba sometida a las decisiones de mi padre y ahora a las de mi esposo. Tanto así que trabajo y todo lo que gano se lo dejo a él. No tengo derecho a expresar mi voluntad ni a hacer uso de mi propia autonomía. Finalmente, desde que me casé, dependo totalmente de la voluntad de mi esposo y de la familia de él. Y yo sé que nos hemos visto en varios escenarios. Quizás en las calles, en el de uno, en el ARA, o quizás en el banco nos hemos topado. Mi nombre es Raúl y soy tu vecino, que por mucho tiempo he tenido una necesidad y un vacío muy grande dentro de mí y no sé cómo llenarlo. Sé que tú tienes algo, porque lo he notado, he visto algo diferente en ti, que yo quiero de eso, pero no sé cómo acercarme a ti. Si tú tomas la iniciativa sería una bendición para mí. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestros amigos? Gracias, chicos. En mi caso, yo soy Lía o Susana, o tal vez Judith. Ustedes no saben mi nombre, pero sí conocen muchas cosas profundas acerca de mí. La verdad es que no sabía quién era hasta que alguien intervino en mi historia. Yo estaba llena de temor. El temor a ser juzgada por la gente me hizo vivir aislada de todos. Soy de un pueblo diferente al de ustedes, con choques en nuestras creencias y muchas riñas entre nosotros. Eso a veces me cansa, pero estoy convencida de que existe un Dios. Mi rutina del día a día no es nada interesante, ¿saben? Está basada simplemente en cumplir con las responsabilidades del día a día. Lo cotidiano se ha vuelto una carga para mí
voy a buscar agua al pozo a eso del mediodía, para no toparme con nadie y evitar sus miradas y comentarios. He tenido varias experiencias difíciles, relaciones complicadas, pero como les dije, hubo un encuentro que cambió mi vida, que respondió y suplió mi necesidad, esa sed interna que me asfixiaba a veces. Y ahora vivo satisfecha, no por mí, sino por aquel que me salvó. Cuando sucedió esto, no me aguanté. Salí corriendo y fui a contarle a todos que el Mesías había llegado. Lo gritaba, no podía contenerme. Otros también necesitaban ese encuentro y muchos lo tuvieron. Ahora proclamo de él, de su amor y poder. Y se preguntarán quién soy, o tal vez algunos ya sabrán, sí, soy la mujer samaritana. Y yo quiero que juntos vayamos a Juan 4 y profundicemos en esta historia. Una mujer que tuvo un encuentro que cambió su vida, una mujer sedienta, pero que fue satisfecha. Quiero contarles y compartir con ustedes varios puntos acerca de esta historia. Es una de las historias que más ha impactado mi vida y que me recuerda el propósito que Dios nos ha dado como sus discípulos. Pero antes de que profundicemos en esta historia, yo quiero que hagamos y que nos ubiquemos geográficamente en ese tiempo. Entonces vayamos varios siglos atrás y puedes darle a la siguiente. No sé si la están proyectando, ¿no? Okay. Pero quiero que pensemos en dónde estaba ubicado este lugar, Samaria, ¿cierto? La mujer samaritana hacía parte de un pueblo llamado Samaria. Pero resulta que en los primeros versículos de este capítulo en Juan, dice que Jesús supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba mucho más discípulos que Juan. Y dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. ¿Cómo así que tenía que pasar por Samaria? ¿Pueden proyectar la segunda imagen? ¿La del mapa? Entonces yo quiero que nos ubiquemos geográficamente y quise poner el mapa porque es una manera muy visible de entenderlo. Entonces si ven, en esta parte de abajo está Judea y en la parte de arriba está Galilea. Entonces Jesús tenía que ir, dice su palabra, que subió de Judea, estaba abajo en Judea y subió hasta Galilea. Pero en el centro de estas dos regiones había una, y era Samaria. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, aunque no todos los judíos lo hacían. Algunos preferían más bien darse la vuelta, porque los samaritanos no merecían su presencia en su región. Esta ruta es muy común en los relatos bíblicos. Vamos a encontrar en la Biblia muchas veces que Jesús se encontraba en Judea, pero después subió a Galilea. Y en este caso, entró a Samaria, a una ciudad con un propósito específico. Y dice, llegó pues, el versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Este recorrido era un recorrido típico en la época. Era una de las vías más transitadas durante ese tiempo. Desde Jerusalén, que era el lugar principal y el centro religioso y político de Judea, acá abajo, hasta Nazaret, arriba en Galilea. Esta ruta los viajeros normalmente la tomaban porque simplemente era atravesar la región de Samaria y se dice que se duraba aproximadamente de 2 a 4 días hacer ese recorrido. Obvio, antes no había moto, carro, era a pie, ¿cierto? Entonces se dice que se duraba de 2 a 4 días haciendo este recorrido, pero eso variaba según las condiciones y el ritmo del caminante o del viajero. También estaba Jericó, también está Jericó de allí, no sé si lo ven por este ladito de acá. Jericó
bueno, la ruta de Judea a Samaria, de Judea a Galilea, ella era llamada la ruta de Samaria o la ruta de Jericó. Jericó estaba allí situada en el valle del río Jordán. Era un punto clave del camino hacia Galilea. Sí o sí debían pasar por Jericó. Se dice que ese viaje era un viaje muy común que hacía la gente, pero los judíos preferían darse la vuelta, no pasar por Samaria. Hacían todo lo posible por no pasar por Samaria. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué sucedía eso? Ya vamos a ver. En el versículo 4 dice que él tenía que pasar por Samaria y pudo haber pasado por Samaria y seguir derecho, pero él decidió entrar a Sicar, ¿cierto? El versículo 4 nos dice eso. Entonces podemos ver que aparentemente en el momento menos probable y con la persona menos indicada, esta historia se realizó. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 5 dice, el versículo 6 dice, y Jesús estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús estaba cansado del recorrido y llega a ese pozo y se sienta, ¿cierto? Se dice que era cerca del mediodía. ¿Qué hacía una mujer cerca del mediodía en un pozo? La hora normal en esa época de que las mujeres fueran al pozo a buscar agua era alrededor de las 6, 7 de la mañana y en la tarde. Porque el mediodía era el clima, el calor, el sol, era muy fuerte. Entonces por eso a esa hora no debería haber nadie en el pozo. Pero resulta que esta mujer va al pozo cerca de mediodía y se encuentra con Jesús. Y como les digo, era la hora menos indicada para ir al pozo, ¿sí? Lo común en esa época era que las mujeres fueran en la mañana y en la tarde porque la temperatura era más fresca. Pero ir al mediodía al pozo significaba mucho más esfuerzo y cansancio. Pero sobre todo, en esa época, cuando las mujeres iban al pozo, era un tiempo no solo de ir a buscar agua, sino de socializar, de saludarse, de verse, de hablar de cosas específicas. Pero entonces eso nos muestra un poco la condición de esta mujer. Esta mujer no quería ser vista por nadie, ¿sí? No quería encontrarse con nadie porque iba a esa hora, al mediodía. Entonces, ella evitaba, y eso es una clara señal de que ella quería evitar encontrarse con las personas de la comunidad. Entonces, aparentemente era el momento menos indicado. Ella dijo, como todos los días, mi rutina es ir al mediodía al pozo, yo iré y no habrá nadie. Pero ese día cambió la historia de esta mujer. Aparentemente era el momento menos indicado, ¿cierto? Por eso, pero este encuentro específico que tuvo esta mujer nos muestra a un Dios intencional, que no se fija en nuestra condición, sino se fija en el propósito que tenemos para Él. Dice, pues sus discípulos se habían ido y la pregunta que le hace esta mujer es, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y resulta que los judíos y los samaritanos tenían un gran choque y una gran riña. ¿Por qué? Ya lo vamos a mirar. Entonces había una gran enemistad entre judíos y samaritanos. Eran conflictos muy profundos y complejos. Aunque eran grupos que compartían la misma historia y religión, entre comillas, con el tiempo se desarrollaron varios resentimientos entre ellos. Para los judíos, los samaritanos eran un pueblo impuro. Por eso evitaban pasar por Samaria cuando iban de Judea a Galilea.
Eran un pueblo impuro, contaminado por las mezclas culturales que se habían creado en ese lugar. Y vámonos a la historia. ¿Qué pasó con Samaria? ¿Qué pasó con Samaria? Vámonos atrás, mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel se divide en dos grupos, el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur. Resulta que en el reino del norte, la capital de ese reino era Samaria. Y por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permite que las naciones vengan a conquistarlos. Y en Samaria, precisamente, Asiria, que eran los enemigos del pueblo de Israel en ese tiempo, envían personas de otros lugares, de otras naciones, con un propósito: dañar la identidad del pueblo de Israel. Entonces, vienen personas extranjeras a este lugar y lo que sucede es que israelitas y personas de otras naciones, extranjeros, se mezclan. Entonces, por eso los judíos en este tiempo decían: no, eso es un pueblo impuro, porque están mezclados con otras naciones. Entonces los samaritanos decían que adoraban a Dios, pero seguían adoraban a Dios, pero seguían adorando a ídolos falsos. Y Jesús interviene en la historia de esta mujer. Interviene en la historia de ella, afirmando quién es ella, ¿sí? Pero no solo afirmando, sino que vemos más adelante que el regalo de la salvación llega a su vida a través de un encuentro con Jesús, con el Mesías. Y vemos en los versículos 10 que Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Cuando Jesús habla del agua viva, se está refiriendo a la vida eterna, a un agua que satisface no solo la sed física, sino la sed interna de su alma. Entonces, esta mujer, al ir al pozo, satisfacía su sed física y tal vez la sed física de su pareja, de su familia, pero Jesús aquí le habla de su sed interna, la sed de su alma. Y vemos que ella no cree, y vemos que ella simplemente piensa que es un agua normal, como el agua del pozo, pero Dios le habla de que es un agua viva. Esta mujer estaba sedienta, la samaritana estaba sedienta, necesitaba un agua diferente. Ya ella había tomado una y otra vez del agua de ese pozo y su vida no había cambiado. Y Jesús ahora le está presentando el agua viva y vamos a ver qué pasa con esta mujer después de que decide tomar de esa agua viva. Dice el versículo número 11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿A dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le habla del agua viva. Esta mujer no sabía que había algo mucho mejor que esa agua que ya había tomado, pero Jesús, a través de ese momento, le muestra una respuesta. Jesús le habla del agua que satisface su sed, la sed de su alma. Le menciona que no solo le dará esa agua, sino que ahí sucederá algo, y es que de su interior brotarán ríos de agua viva, ¿sí? Ese es el efecto que causa el encuentro de Jesús en nuestra vida. No solo se sacia nuestra sed, sino que empieza internamente una fuente de agua viva que brota y brota agua. Y la sed que tenía nuestra alma queda completamente satisfecha. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Eso es una clara muestra de la necesidad que había en esa mujer.
la mujer samaritana estaba sedienta, tenía sed, no física, sino que su alma clamaba por un agua viva. Y después sucede un milagro y hay una esperanza para ella. Jesús le dice, ven, llama a tu marido, en el versículo 16, y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. Respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y esta mujer le dice la verdad a Jesús, ¿cierto? Que no tiene marido. Porque la pareja que ella tenía en ese momento no era su marido. Y Dios hace un milagro al revelar su historia. Y ella queda impactada y por eso le dice, me parece que eres profeta. Pero no solo impacta su historia a través de revelar su condición, sino que también le muestra que hay una esperanza. Había un gran conflicto muchos conflictos, pero uno de ellos era que los judíos decían que el único templo donde se debía adorar a Dios era en Jerusalén. Pero los samaritanos decían que el único lugar donde se debía adorar a Dios era en Gerizim. Entonces, ella le dice, ustedes dicen que debemos adorar a Dios aquí, pero nosotros decimos que le debemos adorar acá. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No va a ser ni aquí ni allá. Jesús habla del Espíritu Santo en ese momento y dice que la adoración ya no será limitada por el templo, ya no será limitada por el templo en Jerusalén, ni el templo que ellos habían establecido en Samaria, sino que ahora la adoración iba a ser interna, iba a ser una actitud espiritual y del corazón que iba a transformar su vida. Entonces Jesús le dice, mira, yo creo que eso era una preocupación de la mujer samaritana, porque si se había encontrado con alguien que había intervenido en su historia y transformado su historia, entonces ¿cómo iba a seguir adorando a ese Dios? Pero Jesús trae esperanza a ella a través de decirle en estos versículos que la adoración la adoración a Dios ya no sería limitada por el lugar. Y vamos a ver cómo responde esta mujer en el versículo 28 y 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Y en el versículo 39 al 42 dice, y en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a que Jesús se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esta mujer deja su cántaro. Y yo me imagino la escena de Jesús, ella hablando, ella siendo quebrantada por Jesús a causa de que mostró su condición, pero no le mostró su condición, sino que le dio esperanza. Y ella con su cántaro en brazos, ella dijo, esto me estorba. Yo necesito salir corriendo y decirle a todos que llegó el Mesías, que hay alguien que puede salvar su vida. Y dice que la mujer botó su cántaro y salió corriendo a proclamar que Jesús, el Salvador, el Mesías, había llegado. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu cántaro? ¿Qué te impide a ti compartir de aquel que salvó tu vida? Yo creo que muchos nos identificamos con esta mujer, ¿cierto? Tal vez estamos en nuestra rutina diaria,
tal vez estábamos viviendo nuestra vida loca y llegó un momento donde Jesús intervino en nuestra historia a través de alguien, de un amigo, de un compañero del trabajo o de simplemente una persona que iba por la calle y me habló de Jesús y desde ese momento yo decidí seguir a Jesús. Jesús ha intervenido en tu historia. Amén. Pero, ¿qué es lo que te impide entonces permitir que Dios te use para intervenir en la historia de otros? ¿Cuál es tu cántaro? Seamos como la mujer samaritana. Tiremos nuestro cántaro y salgamos corriendo a proclamar que hay un Dios que vive y es real y necesitas de Él. ¿Cuál es tu cántaro, iglesia? Suelta tu cántaro y sal y proclama del poder de Dios. Proclama el evangelio. Esta mujer samaritana fue testimonio de conversión para muchos. Esta mujer se convirtió en una misionera para su comunidad. No tuvo que ir a otro lugar. A su misma gente, a su mismo pueblo, le proclamó, anunció del evangelio, anunció de Jesús a ellos. Ella entendió que así como su sed interna fue saciada, otros necesitaban también saciar esa sed interna, esa sed de su alma. Y por eso no cayó, sino que gritó. El encuentro que la samaritana tuvo con Jesús la llevó a proclamar de Él a su pueblo. Esto es uno de los efectos claros que lo que debe causar el conocer a Jesús, lo que debe causar el evangelio en nosotros, es que salgamos, es que demos un paso afuera y que otros conozcan de ese Dios al que ahora nosotros conocemos. Un encuentro personal con Jesús transforma vidas. Nuestra visión como familia es corazones transformados. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio vivo de que Dios transforma corazones, de que Dios transforma vidas. Y Dios quiere usarte a ti para eso. ¿Cuántos aceptan esa invitación esta mañana? Amén, ¿cierto? Ahora, la gente está sedienta. La gente está buscando agua viva. La gente está sedienta. La gente está buscando agua viva. La gente está sedienta. La gente está buscando agua viva. La gente está sedienta. La gente está buscando agua viva. ¿Saben? En Sincelejo la gente está sedienta. La gente está buscando agua viva. La gente está buscando otra respuesta. Está buscando una respuesta diferente. En Sincelejo la gente tiene sed. La gente tiene sed. La gente está sedienta. Necesita de esa agua viva que tú tienes. Necesita de esa fuente, de esos ríos de agua viva que están fluyendo dentro de ti. ¿Le estás dando de beber a la gente? Y no tienes que ir al África, no tienes que ir a Europa, a Asia. Simplemente con el vecino de tu casa, con aquel que hace parte de tu trabajo, con tu compañero en el colegio, con tu amiga que llevas años hablando con ella, pero nunca le has compartido del evangelio. La gente tiene sed y tú tienes de esa agua. ¿Estás dando de beber a otros? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en este momento? Y saben, esta ha sido una semana maravillosa. Y mientras salíamos a las calles de esta ciudad, nosotros veíamos eso, que la gente tiene sed. Y una muestra de eso son los que hoy nos acompañan por primera vez en esta iglesia. Pero a veces somos muy egoístas y nos quedamos cómodos en nuestro lugar. Es fácil quedarse cómodo en el lugar donde estamos y no movernos. Pero ¿saben? Los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos quienes les han conocido
Y no se quedan solo allí, sino que dan un paso más. Y es que su mayor y más grande anhelo es que otros conozcan de ese Jesús que transformó su vida. Cuando vamos a un restaurante y comemos rico, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos el restaurante o no? ¿Por qué no estamos entonces hablando de Jesús a otros si somos testimonio vivo de que transforma y restaura vidas? Yo creo que esto es un tiempo de proclamar, de que ustedes como iglesia, nueva generación, proclamen y anuncien del evangelio a otros. Porque aquí en Sincelejo la gente tiene sed. Está buscando algo diferente. Está buscando una respuesta diferente. Y sabes que tú tienes la respuesta. Y esa respuesta es Jesús. ¿Qué tal si terminamos este tiempo orando? Y nosotros queremos hacerte una invitación. Y es que en esta mañana tú puedas aceptar y decir, Señor, sí, me comprometo hoy a compartir de mi fe, de esa fe que ha transformado mi vida, a mi vecino, al señor de la carnicería, al trabajador del D1, al trabajador del ARA, no sé, pero hay tanta gente que necesita escuchar una palabra diferente que ha estado en tu boca y no la has gritado como la mujer samaritana. Hay muchos samaritanos aquí. Yo creo que hay muchos samaritanos aquí que no se conforman con lo que han recibido de Dios, sino que van y salen de su zona de confort a compartir de eso que han recibido. Amén. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque la gente tiene sed, Señor. Gente necesitando de ti, de una palabra diferente, Señor. Y nosotros hoy queremos decir, Señor, queremos ser respuesta. Heme aquí, envíanos a nosotros. Heme aquí, envía a la iglesia nueva generación, a las calles. Señor, yo quiero orar porque haya un mover, Señor, espiritual interno en cada uno de nosotros esta mañana. Que nos motive, que nos inquiete, que nos desacomode si es necesario. Señor, estamos dispuestos a desacomodarnos, a salir de nuestra casa sin temor, porque esto no se trata de ni siquiera de nosotros, Señor. No se trata de nosotros, de lo que nosotros podamos decir, de lo que nosotros podamos hacer. Se trata de ti, Dios, el Dios del universo, el creador de todo lo que existe, quiere hacerse conocido en esta ciudad. Y tú quieres usar esta iglesia, Señor, para que eso suceda. Así que yo oro en el nombre de Jesús, que cada persona aquí se levanta, Señor, con una bocina a declarar que hay un Dios real y a ser parte de esa llenura que tú quieres traer a la vida de las personas aquí. Señor, nosotros decimos sí y amén. Nosotros decimos sí y amén. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a ser parte de este avivamiento que tú estás comenzando en esta ciudad, Señor. Estamos dispuestos a ser parte, Señor. Ayúdanos a compartir de ti, de tu evangelio, con aquellos niños que hacen parte de mi cuadra, Señor, de nuestra cuadra, con aquella mujer que está sedienta allí sentada todas las tardes en la terraza de su casa. Señor, ayúdanos a ver la necesidad y suplirla. Señor, perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos porque nos hemos enfrascado solo en nosotros y nos hemos olvidado que hay gente que tiene sed, Señor, de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos obedecido a tu mandato de ir y hacer discípulos. Y nosotros hoy, Señor, decidimos comprometernos, Señor, a compartir de ti. Señor, tú esta semana nos hablabas que Sincelejo es una tierra que florece y da buenos frutos. Y nosotros declaramos esta mañana que así es, que Sincelejo es una tierra que florece y da buenos frutos. Y nosotros podemos ser parte de ese mover, Señor.
de este tiempo de florecer, nosotros queremos regar las semillas, Señor. Porque tenemos el agua viva. Y hay semillas, árboles que están a punto de secarse, Señor. Y nosotros queremos ir a regar esos árboles para que haya vida en ellos. Señor, aquí estamos, Señor, dispuestos. Decimos sí a eso, envíanos a nosotros. Abrazamos esta responsabilidad y compromiso, porque es una responsabilidad, es un compromiso, pero decimos sí a eso y lo abrazamos, Señor. Porque Sincelejo es una tierra que florece y da frutos en el nombre de Jesús. Lo declaramos y así es, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tú eres un Dios fiel a tu palabra y lo creemos y te exaltamos, Señor. Porque tú amas Sincelejo, amas Sucre, amas Colombia, amas las naciones. Y nosotros queremos ser parte, Señor, de que tú seas conocido en las naciones también, Señor. Tal vez no necesariamente yendo, Señor, sino orando por un país, orando por los no alcanzados, orando por aquellos que tienen necesidad, orando por aquellos que nunca han escuchado que tú viniste, Jesús, a la tierra a morir en una cruz para traer salvación para ellos. O tal vez ofrendando para que otros vayan a las naciones a compartir de ti, Señor. Señor, si hay aquí alguno llamado a ir, yo quiero orar que tú afirmes eso esta mañana. En el nombre de Jesús. Señor, si hay algún corazón aquí que se ha resistido a este llamado, yo quiero orar en el nombre de Jesús, porque esta mañana decidan y abracen ese llamado que has dado. Señor, si tú has llamado a muchos aquí a orar, Señor, yo oro porque tú los inquietes para que oren por aquellos que los necesitan. Si has llamado a muchos aquí a ofrendar, Señor, yo oro que ellos puedan dar con generosidad para que otros vayan, Señor. Gracias te damos, Jesús, por hacernos parte de la extensión de tu reino en la tierra. Gracias, Jesús. Decimos sí y amén a eso y abrazamos con responsabilidad.